Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en el canal de YouTube de las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, donde nos pueden encontrar como las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, que todas las semanas tenemos entrevistas muy interesantes con temas de sustentabilidad, medio ambiente, temas de contenido, de apoyo social y el trabajo que las empresas y los gremios están realizando en temas de cuidado ambiental y sustentabilidad. El día de hoy tenemos una gran conversación, una gran entrevista, porque vamos a estar platicando sobre las tareas que la Cámara del Papel en México está realizando en temas de materia de sustentabilidad. Traen un informe muy interesante que ya nos platicarán de él. Para comentar de esto, tenemos de invitado a Jorge Morales, quien es consejero y vicepresidente de la Cámara de Papel y además es vicepresidente de la CONCAMIN. Jorge, te damos la bienvenida al canal de las Empresas Verdes. Muchísimas gracias, Ismael. Antes que nada, te agradezco mucho la invitación, desde luego a ti, a Empresas Verdes, por esta oportunidad de estar en contacto con toda tu audiencia. La temática que ustedes toman y tocan cada semana es muy relevante, es muy importante. Y para nosotros como miembros de la Cámara del Papel, pues la verdad es que nos da una gran oportunidad de poder compartir con ustedes y con toda tu audiencia justamente lo que estamos haciendo en la Cámara en relación al cuidado del medio ambiente. Muy Muchas bien, gracias. gracias Jorge. Y si gustas, entramos en materia y déjame hacer este comentario. Me parece, ya tú ahorita me sacarás del error si es que así es, me parece que la Cámara de Papel como gremio es el primer grupo gremial, valga la redundancia, que realiza un estudio para comenzar a medir su impacto ambiental como gremio industrial, lo cual es muy relevante. No tengo conocimiento de alguna otra industria que esté trabajando de manera conjunta de esta manera y eso ya de sí solo hace muy interesante el informe que ustedes acaban de realizar. Y para comenzar a entrar en materia, me gustaría que me platicaras qué motivó llevar a cabo el trabajo de manera conjunta y cuáles fueron los descubrimientos más relevantes en cuanto al impacto ambiental que tiene la industria y cómo es que van a resarcir ustedes algunos de estos puntos. Pues mira, es muy interesante tu pregunta en el sentido de cuándo empezamos, por qué, qué fue lo que nos motivó. La Cámara del Papel, hoy por hoy, estamos, quienes conformamos la Cámara del Papel, somos un conjunto de 25 empresas, que tenemos 53 plantas en 21 estados de la República, o sea, tenemos una cobertura bastante amplia. La Cámara del Papel per se, o sea, la forma en la que estamos organizados todos los papeleros de México de manera formal, estamos por cumplir 80 años. Es una cámara antigua, es una cámara bastante longeva en ese sentido, pero no por longeva nos hemos olvidado de la modernidad. CONCAMIN, ya me hacías la referencia de que también formo parte de la CONCAMIN. El año pasado, justamente la CONCAMIN cumplió 100 años de ser la organización que aglutina a todos los industriales del país. Y la CONCAMIN en su conjunto representa un tercio, el 33% del PIB nacional. Dentro de esto, bueno, la industria del papel representa un tamaño también muy relevante, estamos en todo el país, somos un segmento muy dinámico, le damos empleo directo a 65,000 personas, indirecto a 235,000, de manera de que hay 300,000 personas vinculadas en el trabajo diario a esta empresa, a esta industria. ¿Y qué nos motivó a esto? La realidad es que la Cámara, en este aglutinamiento que tiene de tantos años y de todas las empresas, la realidad es que toda la vida siempre hemos perseguido el cuidado al medio ambiente. En 2015, cuando se llevó a cabo la conferencia de las Naciones Unidas en relación al cambio climático en París, del cual México suscribió una serie de compromisos y unos compromisos en términos de la captación de dióxido de carbono,
atacar el cambio climático, pues la realidad es que nosotros empezamos un año antes. Nosotros este estudio de huella de carbón lo empezamos un año antes, en el 2014, lo comenzamos un año antes de que México suscribiera este compromiso ante esta conferencia de París tan conocida y por el otro lado también tan polémica, porque algunos países no lo suscribieron o algunos otros habiéndolo suscrito después se salieron de él, seguramente ahora regresarán a él. La realidad es que nos hemos adelantado, somos una industria que siempre hemos ido 2 pasos adelante en el cuidado del medio ambiente y por ello me pareció tu pregunta muy interesante. ¿Cuándo lo empezamos? Este es un estudio que comenzamos en 2014, nos tardó 6 años y los resultados son verdaderamente interesantes y que son de los que vamos a compartir con ustedes. Pero digamos, para muestra, vámonos a lo más relevante de este estudio, en donde a la hora de medir la captación de dióxido de carbono equivalente de toda la industria del papel en México, pues tenemos una captación de 15 millones de toneladas de CO2 equivalente, con un potencial a que éstas suban a 23 millones si hacemos una serie de cosas y de tareas que tenemos que hacer todavía. Y para ponerlo en perspectiva, porque para quienes no conocen de estos datos, 15 millones o 23 millones puede sonar poco, puede sonar mucho, pero creo que vale la pena ponerlo en perspectiva. El compromiso de México que suscribió en París en el 2015 es que para el 2030 estemos captando alrededor de 210 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. De manera de que hoy por hoy esas 15 pueden convertirse en 23 y esto es poco más de un 10% de lo que suscribió México como en su conjunto. Y también no conozco si otros colegas, estando yo en Concamín y habiendo en Concamín tantas cámaras de todas las industrias de nuestro país, desconozco, yo no sé de otra cámara o de otro sector que haya realizado un estudio similar. Es un estudio complejo, nos tardó como 6 años, como te decía, y la verdad es que los resultados son nos dan un gran aliento para seguir adelante. Jorge, ¿cuáles son los datos más relevantes que ustedes tienen o encontraron con la realización de este estudio? Mira, una de las cosas que debemos de resaltar es que el cambio climático es real, es algo real. Todavía hay algunas personas que no lo creen del todo, pero es real. O sea, la temperatura en el planeta se ha incrementado la temperatura, esto ha provocado una serie de problemas que han traído como resultante este cambio climático. Nosotros como Cámara lo hemos visto y lo hemos reconocido desde hace muchos años y hemos optado como Cámara y como sector industrial movernos de una estrategia de economía lineal, de una economía tradicionalmente lineal, que es como nació en la revolución industrial, los procesos industriales en el mundo, a movernos en una economía circular, ¿sí? Entonces, en esta economía circular, bueno, pues básicamente lo que perseguimos es aprovechar absolutamente todos los recursos, en todos los procesos, en todos los momentos de la fabricación, consumo y postconsumo de nuestros productos. Y bueno, entonces esto ha dado como resultado que al estar comprometidos con un esquema de economía circular, pues básicamente lo que hemos logrado y lo que hemos buscado desde hace muchos años es incrementar poco a poco, pero a paso acelerado, el reciclaje, la utilización de materia prima en desuso, el reciclaje de papel y cartón en nuestros procesos de manufactura. Y hoy por hoy, pues el 90% de nuestras necesidades de materias primas para la producción de cualquier cantidad de productos de papel en México son fabricados a través justamente de papel y cartón reciclado, lo cual a su vez, bueno, pues trae toda una serie de implicaciones
compromisos, inversiones, etcétera, ¿no? Sí, es bien importante el dato que nos da, 90%, entonces, digamos, del papel que hoy consumimos ya es reciclado, ¿correcto? Correcto, Ahora, nada más para correcto. ponerlo en perspectiva y para que la audiencia se dé una idea más de lo que abarca el sector industrial del papel, porque no solamente es papel per se como lo conocemos, sino también es cartón, empaques. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo está ahí el mercado y de estos, en cuanto a empaques, cartón, corrugados, cómo está dividido la participación de cada uno de estos en cuanto al tema de reciclaje? Es decir, ¿qué, Sí, qué segmento mira, recicla más? sí, miren, en términos generales, en el país se consumen como consumo total alrededor de unas 8,5 millones de toneladas al año. Y la parte más gruesa, la parte más grande del consumo está básicamente en todo lo que tiene que ver con empaques, cajas, cartones, cajas plegadizas, etcétera. Esa es, digamos, la parte más importante del consumo, pero no descartable son los volúmenes también muy importantes que se tienen: papeles para escritura e impresión, papel bond, papel sanitario y facial, papel periódico, que obviamente, por ejemplo, el papel periódico ha venido a menos a lo largo de las últimas décadas, obviamente por la revolución digital que vivimos. Pero básicamente ese es un poco el tamaño del mercado, alrededor de 8,5 el consumo, y ese 90% que nosotros en México consumimos de materiales reciclados para la fabricación de lo que se hace en México, son aproximadamente 6 millones de toneladas. O sea, la cantidad de productos o el tonelaje de reciclado en cuanto a papel, cartón, cartoncillo y todos los materiales que podemos recuperar en el país son de aproximadamente 6 millones de toneladas, que es una cantidad muy importante, pero que no hemos llegado al tope porque estos 6 millones de toneladas a su vez se componen de un 75% de tonelaje nacional y aproximadamente un 25% de tonelaje que traemos del extranjero, mayoritariamente de los Estados Unidos, ya que por cuestiones logísticas pues es el mercado más cercano y logísticamente es como nos conviene. Lo que nos falta para lograr nuestras metas de uso de reciclado, pues lo complementamos del extranjero. ¿Esto qué quiere decir cuando lo llevamos al índice o tasa de reciclaje que tenemos en el país? Pues estamos reciclando en México alrededor del 54% del consumo. Y creemos por todos los estudios que hemos hecho, que podemos llegar hasta el 69%. Entonces, todavía nos falta un tramo por recorrer, todavía tenemos, pues, ¿qué será? Una cuarta parte más, y en la medida que avancemos, tú lo sabes, Ismael, en todos estos procesos, en la medida que avanzas, siempre encuentras que se puede más, y que se puede más, y que se puede más. Y si hoy por hoy nuestro índice de recolección en México es del 54% y podemos llegar a cerca del 70, 69%, pues hay un tramo. Y por eso decimos que si hoy por hoy estamos captando o evitando alrededor de 15 millones de toneladas de CO2 equivalente por año, podemos llevarlo hasta 23 si hacemos una serie de cosas como estas: expandir nuestra recolección en el mercado nacional, aunado a otras cosas que debemos hacer y que ahorita las puedo platicar. ¿Tienen alguna fecha como prevista para alcanzar ese diferencial de llegar a 69, Jorge? Mira, no nos hemos precisamente puesto un deadline, como se le dice comúnmente, pero sí hablamos, digo, porque obviamente para llegar a los objetivos siempre hay que ponerse metas, ¿no? Y metas en tanto a metas cuantitativas y en el tiempo. Entonces, sí, nosotros pensamos y creemos que esta década, la década del 2030, es la década de la acción, en donde todos tenemos que hacer lo que nos corresponde para lograr nuestros propósitos. Así que si hablásemos de
de en qué tiempo nosotros quisiéramos poder llegar a esta meta de estos 23 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, estaríamos pensando básicamente en la década, y no es solamente con incrementar los indicadores o nuestros porcentajes de recolección en el mercado nacional, complementarlo con lo que traigamos del extranjero, sino desde luego que en este modelo de economía circular, que es una estrategia en donde todos los papeleros del país coincidimos, no es solamente el reciclaje lo que está en juego. Esta vez, y el estudio que recientemente hicimos de huella de carbono, está muy vinculado a la recolección, pero nuestra estrategia como cámara, como industria del papel, básicamente se resume en seis grandes estrategias. La primera de ellas es la mejora en la eficiencia energética. La segunda es la transición hacia fuentes de energía y de energías limpias. La tercera es el tratamiento y recirculación de agua. La cuarta es un apropiado manejo de residuos. La quinta, y que tiene que ver con lo que estamos platicando ahora, es el acopio y el reciclaje de papel y cartón en desuso. Y la sexta es el hacia adelante, el ir a un punto que nos parece y que nos entusiasma como industria hacia la existencia y desarrollo de plantaciones forestales comerciales. Hoy por hoy he comentado que prácticamente el 90% de las materias primas que requerimos para nuestros procesos de producción en México lo hacemos con reciclado. Alguien nos podría preguntar, y me adelanto a tu pregunta porque sé que me lo ibas a hacer, Ismael, ¿qué hacemos con el otro 10%? Bueno, el otro 10% básicamente lo traemos de celulosa virgen de otros países, porque en México prácticamente no tenemos fabricación de celulosa virgen. Lo hacemos de bosques certificados en países como Chile, Brasil, Canadá, Estados Unidos, países escandinavos, etcétera, que han desarrollado una muy eficiente forma de tratar estas plantaciones forestales de manera científica, y son bosques certificados en donde fabrican esta celulosa. Y nosotros creemos que en México, y eso lo hemos estudiado desde hace muchos años en la Cámara, la posibilidad de desarrollar plantaciones industriales en el país. Entonces, todo esto, el conjunto de todas estas estrategias, es lo que nos debe de llevar, Ismael, justamente a esta meta en esta década, a los números y a los objetivos que estamos persiguiendo. Claro, y esto último que tú mencionabas es precisamente lo que señalabas como bosques comerciales, ¿no? Correcto. Jorge, déjame hacerte esta pregunta. Me parece muy interesante lo que nos acabas de decir y es bien importante para la audiencia porque la parte de la sustentabilidad no es solamente el reciclaje, sino nos acabas de dar todos los elementos integrales que forman parte de la industria y de cada una de las empresas en sus operaciones para que puedan caminar de manera conjunta hacia los objetivos que tienen como gremio. Pero déjame decirte, hacerte esta pregunta. Son tres temas ligados a la misma pregunta y tiene que ver, primero, ¿qué papel juega en este proceso la innovación, el emprendimiento y la implementación de nuevas tecnologías, Jorge, para poder hacer posible y concatenar todos estos puntos que nos acabas tú de mencionar como parte de la estrategia? Es sumamente importante. La realidad es que si nos ponemos a ver un poquito por el espejo retrovisor y vemos cómo estaba nuestra industria hace 20 años o 30 años, yo tengo trabajando en esta industria poco más de 30 años, entonces me ha tocado ver esta industria estas 3 décadas y cómo hemos ido evolucionando en todo ello. Todo lo que tiene que ver con innovación, emprendimiento, nuevas tecnologías, es brutalmente importante. En los últimos años, la industria en su conjunto ha invertido alrededor de $1,000 millones. $1,000 millones que se dicen poco,
O sea, más bien se dice fácil, pero es una barbaridad de dinero, es una barbaridad de recursos. Y todo esto se ha invertido justamente en procesos innovadores, en energías limpias, en procesos de tratamiento de aguas cada vez más sofisticados, que nos permiten recircular muchas más veces el agua en nuestros procesos industriales. Las nuevas tecnologías para el aprovechamiento de los materiales que recolectamos, ¿sí? Porque obviamente cuando recolectamos papel o cartón, cartoncillo, todos los diferentes tipos de papeles que existen, pues no es nada más de llegar y aventarlo en una licuadora y ya con eso hacemos nuevo papel. No, hay que eliminar, imaginen todo lo que puede tener un papel, imaginen revistas que tienen tintas, ¿no? Que tienen impresiones, fotografías. Hay que eliminarle a esos papeles de recuperación, hay que eliminarles tintas, hay que eliminarles grapas, hay que eliminarles las cargas arenosas que luego tienen los papeles. Hay que hacer toda una serie de procesos para limpiar y para procesar y para refinar todos esos materiales de reciclado. Y delante de todo ello, ha habido a lo largo de estos años y décadas una innovación impresionante en todo lo que tiene que ver justamente con hacer nuestros procesos más limpios, nuestros procesos más productivos, más eficientes, más efectivos en el uso de nuestros recursos. Y entonces todo el tiempo, todo el tiempo, estamos muy atentos como industria a toda esta innovación, a todas estas nuevas tecnologías en todos los ámbitos. Como digo, yo he estado hablando mucho de la energía, del agua, del reciclaje y de los procesos. Esto, pues obviamente es lo que nos tiene muy de la mano, pero evidentemente hay una gran cantidad de aspectos de innovación, de emprendimiento y de tecnologías aplicadas en la industria. Toda la revolución digital para el control de nuestros procesos, todo el manejo logístico de la distribución de todo ello, el manejo de distribución de todos estos papeles con todos nuestros clientes, etcétera. Entonces, la realidad es que el papel de esto que nos comentas es bárbaramente importante. Y hacia adelante y mirando a lo que me preguntabas en el tiempo, esta década del 2020 al 30, evidentemente va a estar cada vez más llena de desarrolladores, de innovación, de startups que están haciendo cosas nuevas, etcétera, y que vienen y se vinculan con nosotros en las industrias para hacer nuestro trabajo más eficiente y más productivo. ¿Como gremio tienen algún plan específico del tema de desarrollo de tecnologías e innovaciones, Jorge? Bueno, en términos generales, yo te diría, como industria, focalizamos mucho nuestros trabajos o nuestro trabajo como gremio en esto que te comento, en estas áreas básicamente, y evidentemente ya cada empresa en lo particular lo va haciendo también en la medida de sus posibilidades, pues bueno, hay empresas de todo tamaño, hay empresas que están muy vinculadas a la parte de empaque, otras empresas que están más vinculadas a la cuestión de lo sanitario, de los papeles sanitarios, otros que están en papeles de impresión, escritura, etcétera. Entonces, sería un poquito complicado que como Cámara tuviéramos una agenda exacta para todas las empresas, pero lo que sí tenemos es una estrategia y una visión clara como industria, y dentro de esa visión clara nos movemos todas las empresas. Jorge, déjame hacerte esta pregunta. Nos mencionabas los objetivos que tienen en cuanto a captación de CO2 equivalente, pero un poquito para ponérselo en contexto también a la audiencia, me gustaría que me dijeras eso qué significa en cuanto a reducción de emisiones directas de CO2, es decir, qué porcentaje ustedes estarían disminuyendo sus impactos de manera directa. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué le dirías tú a toda esta audiencia o todo este imaginario colectivo que de pronto asume todavía que usar papel es
generar contaminación o deforestar bosques. ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué tan cierto es todavía eso? Hoy yo considero que ya es un mito, pero me gustaría que tú me platicaras cómo se lo dirías tú a la audiencia. Mira, me encanta esta pregunta porque es cierto, hay muchos mitos en relación al papel. Déjame empezar con tu primer pregunta en cuanto a las emisiones y la captación, en fin, etcétera. Les muestro, por cierto, este es el libro en donde viene resumido todo el estudio que hicimos de la huella de carbono que nos ayudó a hacer el CADIS. Déjame ver el nombre exacto de la empresa, ahorita te lo digo para no equivocarme, pero es el centro de análisis de ciclo de vida. La mejor forma de hacer un estudio del impacto ambiental de un producto, de productos o de procesos es justamente con este proceso, esta metodología de ciclo de vida, ¿sí? Entonces, decíamos cómo en el modelo de economía lineal, y vámonos a remontar en la historia y en la revolución industrial, etcétera, es básicamente la extracción de materiales, el refinamiento, procesamiento de los materiales, se convierten en producto y luego el producto se consume y se tira, ¿no? Lo estoy simplificando demasiado, pero básicamente ese es el modelo de economía lineal y que, bueno, es lo que a lo largo de los últimos 2 siglos, pues nos tiene donde estamos ahorita con la problemática del cambio climático. El modelo de economía circular lo que persigue es reducir sustancialmente todo esto y en lugar de que sea una economía lineal, es tratar de evitar los desperdicios, no desperdiciar nada, recircular lo más que se pueda, reusar lo más que se pueda, reproducirlo, o sea, de alguna manera hacer esta economía circular. Entendido esto, y lo estoy diciendo seguramente de una manera muy poco científica, porque no soy experto en esta materia, pero entendido así de ese modo, cuando hicimos el estudio de huella de carbono, hicimos el ciclo de vida completo, es decir, desde nuestras materias primas, el procesamiento de las mismas, el consumo, en la logística, pues los camiones que transportan la materia prima, el producto terminado, lo que se recircula y se recicla en nuestros procesos, lo que se va finalmente a un espacio, a un basurero y qué pasa con él, etcétera. Y se analiza el ciclo de vida de todo este proceso. Y lo que identificamos es que básicamente durante todo ese proceso a nivel industria, nosotros generamos gases efecto invernadero en el orden de 14 millones de toneladas de CO2 equivalente por año, pero con todo lo que hacemos en lo que ya hemos platicado en términos de reciclaje, de eficiencia energética, energías limpias, recirculación de agua, todo lo que hacemos localmente, la recuperación, en fin, todo esto, estamos por arriba de 15 millones lo que evitamos de emisiones. Entonces, esto es interesantísimo porque como industria, y esto lo hicimos en un estudio previo con el Centro de Investigación Mario Molina, que en paz descanse, nuestro gran maestro ingeniero químico de la Facultad de la UNAM y premio Nobel al que todos le debemos mucho, ¿sí? No solo en México, sino en el mundo, porque fue el que puso el cambio climático en la agenda mundial. Sí. Y desde entonces, desde por ahí del 2015, más o menos 2016, ya habíamos nosotros identificado justamente que teníamos un balance positivo, que nosotros estábamos evitando más toneladas de carbono equivalente que las que estábamos generando en los gases de efecto invernadero. Entonces, esta es, digamos, la dinámica. Por eso tan importante, Ismael,
el que pudiéramos y el que podamos, porque lo vamos a hacer, somos una industria de resultados, de ir hasta estos 23 millones y más, si se puede. Y yo estoy seguro que con tu pregunta anterior, con innovación y con emprendimiento, etcétera, seguramente vamos a lograr más que esos 23 millones. En relación a tu segunda pregunta, sí, sigue existiendo una creencia equivocada, claro, parte de data o de datos que son reales, en donde si uno consume papel, está afectando el medio ambiente. Yo diría, bueno, a ver, en una industria o en un país en donde no se tuviera la estrategia, la visión, el compromiso de todas las empresas y de toda la industria por nuestra huella que estamos dejando en el planeta, evidentemente podría ser esto cierto, que estuvieran partiendo de bosques no certificados, no científicamente tratados, que se hiciera el procesamiento, que no hubiera reciclaje. Y vamos a decirlo de otro modo, si en aquellos lugares en donde el papel se estuviera consumiendo en una base de un modelo de economía lineal, sin duda que estaríamos hablando de una afectación al medio ambiente. Con lo que hemos platicado y he procurado explicar en esta reunión, ojalá que quede un poco más claro para para toda tu audiencia, Ismael, el que nuestra industria es una industria que es un ejemplo para todas las industrias del país, que es un ejemplo de economía circular. Casi que me atrevería a apostar que como industria somos la industria con una economía circular más avanzada en el país. Diríamos, visión la hemos visto en cámaras o en asociaciones papeleras en muchas otras partes del mundo. Entonces yo diría que hay un compromiso muy importante. Y yo lo que sí diría es, yo más bien le diría a todos aquellos que dudan o que tienen algunas, digamos, algunos prejuicios con respecto al consumo del papel, el que mejor seamos parte de la solución, separando más y mejor nuestros desperdicios, que nos ayuden todos a esto en la industria. Y en esto somos es un compromiso que no solo va del lado de la industria, sino del lado de los consumidores, de los usuarios, de las instituciones gubernamentales, de las autoridades, con quienes, dicho sea de paso, hemos trabajado muy de cerca por muchos años, generando normas de comportamiento, de cumplimiento con la fabricación de los productos y nuestros procesos. Yo le diría a nuestros usuarios que están en manos de una industria responsable. Es interesantísimo, Jorge, lo que nos acabas de comentar. Nos das ya un amplio panorama. Me queda claro que estamos precisamente todos trabajando en función de dar a conocer toda esta información, de evidentemente otorgar más información de primera mano a las audiencias para que vayan entendiendo todo lo que son las economías circulares, cómo operan, y seguramente poco a poco se van a ir venciendo algunas de esas reticencias. En un minuto, Jorge, porque se nos acabó el tiempo, dime cuáles serían, en tu punto de vista, para la industria, sus dos principales o tres principales retos para poder conseguir los objetivos que tienen para la captación de CO2. Sin duda, seguir trabajando muy fuertemente con innovación, con inversión y con el entusiasmo de todas las empresas y el compromiso de todos en línea con nuestros consumidores, autoridades, gobiernos estatales, municipales, federales, etcétera, en seguir trabajando en aumentar estos indicadores de reciclaje, el poder ir hacia adelante en estos proyectos de plantaciones industriales y seguir siendo una industria limpia, una industria responsable y movernos en estos lineamientos hacia adelante, Ismael. Jorge, pues no me queda más que agradecerte el tiempo que nos acabas de otorgar. Espero que pronto podamos estar nuevamente por aquí. Te agradezco mucho. Al contrario, Ismael, muchísimas gracias. Yo te decía al principio, fuera del aire, que 30 minutos eran mucho.
y tenías toda la razón. 30 minutos son muy poco para hablar de estos temas que son verdaderamente fascinantes. Tendremos Muchas gracias por la invitación adelante. y un saludo y un abrazo a toda tu audiencia. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto. Hasta pronto.